Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este segundo espacio abierto de este módulo 2 de la información al conocimiento. Les recuerdo una vez más que su grupo es M2C1G59-052. Es bien importante que ustedes tengan a la mano este dato porque es un dato de identificación que puede ayudarles para cuando soliciten información, entre otras cosas. Entonces, es bien importante que ustedes lo sepan, por favor. Y bueno, mi nombre es Keira Navarro, soy su asesor dentro de este módulo. Perdonen, denme un momento. Entonces, perdón. Mi nombre es Keira Navarro, soy su asesora virtual a lo largo de este módulo. Y esta semana, porque aquí les coloco una fecha que es el 5 al 11 de febrero del 2024, estas fechas que aparecen aquí son únicamente de la primera semana, ya que durante el módulo más bien termina hasta marzo. Así que también es bien importante saber cuál es la duración de este módulo. Ahora tenemos bienvenida, objetivo, revisión de contenidos y dudas y comentarios de todo esto, Así que esa es la secuencia de trabajo que vamos a tener a lo largo de este espacio. Ahora, vamos a llegar a lo que es el objetivo. El objetivo como tal tiene que vamos a intercambiar puntos de vista. Recuerden que cuando estamos hablando acerca de estos puntos de vista es porque tenemos una participación activa. La participación activa se refleja justamente a partir de sus participaciones, de sus observaciones, sus preguntas, sus respuestas a las preguntas que les realice. Entonces, es para que ustedes tengan en cuenta que van a estar participando. Desafortunadamente, ahorita no hay alguien en tiempo real que pueda estar comentando como tal la sesión, pero recuerden que el espacio queda abierto para que ustedes puedan enviarme un mensaje a través de la plataforma o un mensaje a través del correo y a partir de ello yo pueda responderles las dudas que ustedes puedan tener con respecto a este módulo. Ahora, tengo aquí las reglas de comunicación virtual. Recuerden que estas reglas de comunicación virtual se utilizan porque, bueno, ya que estamos en entornos virtuales, es bien importante que ustedes sepan que a la hora en que nos estamos comunicando, estamos de alguna manera mencionando y también estamos hablando con otras personas y eso nos va a permitir intercambiar distintas ideas, pero en ocasiones también nos vamos a encontrar con que la otra persona quizá no tiene la misma idea que yo tengo. Eso no significa que vaya a ser causa de una pelea. Un momentito. Ay, una disculpa nuevamente por la interrupción. Les comentaba que dentro de estas reglas de comunicación vamos a estarlo utilizando, ya que pese a que vamos a tener concordancias en distintas ideas, en otras ocasiones como tal no va a ser así. Y eso no va a ser causa de un conflicto o de una pelea como tal, sino más bien que lo importante es que cada persona puede expresar su opinión sin agredir a la otra persona. Entonces, las reglas de comunicación virtual nos ayudan mucho para eso, especialmente cuando hay varias personas que ingresan a la misma sesión y también para llevarlo en orden. Si ahorita ustedes están viendo esta grabación y para la próxima sesión de la siguiente semana tienen la posibilidad de ingresar a alguna de las dos, ya sea el miércoles o en viernes, recuerden que tenemos una regla muy importante. Una regla que funciona mucho porque nos permite que nos organicemos a la hora de participar. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, en la parte de arriba hay una herramienta que se llama participar, que es una manita así. Entonces, esa manita va a permitir que cada uno y una de ustedes pueda darle clic o que presione sobre su pantalla y que esa manita se levante. Como esa manita se va a levantar, entonces vamos a tener bien presente que una persona quiere participar.
Así que a mí, a un lado de su nombre, me va a aparecer un número y ese número va a indicar el orden en que van a llevarse a cabo las participaciones, ¿vale? Así que eso es lo que vamos a encontrar dentro de esa herramienta. Recuerden también que con lo que respecta a que no la pudieran encontrar ahí como tal, se van a encontrar con que tienen también tres puntitos que dicen más y que en esas más pueden estar esa herramienta. Y que si no está ahí, puede estar dentro de las reacciones. Como tal dice reacciones y ahí es en donde aparece esa herramienta que podríamos utilizar. Ahora, tenemos los contenidos. Estos contenidos se los presenté desde la ocasión anterior para que ustedes como tal pudieran tener en cuenta que dentro de este módulo tenemos 4 semanas, que las primeras 3 semanas corresponden a lo que son las 3 primeras unidades y que la última semana corresponde a lo que es como tal la semana de integración. Y por semana de integración nos referimos a que integremos como tal los conocimientos que pudimos adquirir desde lo que fueron las primeras semanas. Es decir, ya cuando lleguemos a la última semana, lo que nos va a quedar como tal es que estos conocimientos que adquirimos a través de las 3 primeras unidades puedan ser aplicados en el proyecto integrador y en el foro de integración. Entonces, es así como se va a desarrollar. Por el momento, a lo largo de esta semana tenemos 6 actividades diferentes, 2 integradoras, 2 que corresponden a la situación emocional y también recuerden que para eso se encuentra en los espacios con su tutora, al cual recuerden que pueden asistir cada jueves, que pueden encontrar la invitación dentro de lo que es el foro de novedades y que también vamos a tener 2 actividades formativas, o mejor dicho, ya tenemos. Entonces, esas 2 actividades formativas como tal, denme un momentito, por favor. Okey, entonces, dentro de esto nos vamos a encontrar con que además vamos a tener 2 actividades formativas, que son cuestionarios como tal, que también se envían. Entonces, en total, esas 6 actividades pueden enviarse y vamos a visualizar todo lo que corresponde al contenido de esta semana. Por cierto, les recuerdo también que tenemos un foro aprendiendo en el cual ustedes pueden realizar sus preguntas y también todo lo referente al tema de cada semana. Recuerden que a diferencia del módulo 1, este foro se maneja de una manera un tanto diferente. Entonces también es importante que veamos cuál es la secuencia en la cual podemos participar para que no nos vayamos a confundir con lo que será en la semana 4 el foro de integración y con lo que es actualmente el foro aprendiendo. Entonces, aquí tenemos unidad 1, comunicar y aprender para lograr metas personales. Recuerden que tenemos un propósito y dentro de ese propósito vamos a identificar distintos elementos que van a constituir un proyecto de vida, que era lo que comenzábamos a visualizar dentro de la semana sí, esta semana, mejor dicho, el día miércoles en el primer espacio. Entonces, recordemos que un proyecto de vida va a ser uno de los temas principales porque tiene que ver también con el ámbito académico. Y dentro de este ámbito académico nos vamos a encontrar con un montón de metas que podemos tener. Por ejemplo, finalizar prepa en INESEP para la obtención del certificado, pero más adelante quizá para algunos sea que puedan tomar un diplomado, a lo mejor una licenciatura, etcétera. Lo que tengan planeado tiene que ver con el ámbito académico. Pero además del académico, dentro de lo que es el proyecto de vida, nos vamos a encontrar con otros ámbitos que nos van a ayudar muchísimo a avanzar. Entonces, vamos a ver que todo esto también va a ir relacionado con la cuestión de la comunicación, especialmente con la comunicación escrita, porque también eso es algo que hay que cuestionarnos. ¿Qué se me facilita más? ¿La comunicación oral, la comunicación escrita y por qué? Entonces, al momento en el que podemos tener en cuenta qué es lo que se nos facilita más, nos va a ayudar para que podamos encontrar nuestra área de oportunidad. Esa área de oportunidad, por supuesto, nos va a permitir trabajar en esa misma y poder avanzar. Entonces, dentro de ello vamos a encontrarnos con las TIC, que son las técnicas de la información y la comunicación. ¿Ok? Ok. Ahora.
aquí tengo el primer tema. Es uno de los temas más, digamos que centrales, porque es en lo que vamos a basarnos para la elaboración de nuestra actividad integradora número 1. Recordemos que dentro de un proyecto de vida es muy personal. ¿Por qué personal? Bueno, de acuerdo a nuestros intereses, a nuestros gustos o con aquello que no nos guste, vamos a ir definiendo nuestras metas. A su vez, estas metas nos van a solicitar a nosotros distintas acciones para llegar hasta esas metas. Porque sí, muchos quisiéramos que de repente todo lo que queremos suceda de un momento a otro o con solo pedir un deseo se cumpla, pero desafortunadamente no es así. Entonces, como no es así, ¿a quién le corresponde llegar hasta esa meta? Es a nosotros. Por supuesto que va a haber un montón de caminos por los cuales podemos llegar hasta esa meta, pero vamos a encontrarnos también que para transitar esos caminos, quienes tienen que ir dando los pasitos somos nosotros. Así que hay que tener en cuenta que dentro de una meta van a ser medibles, es decir, vamos a establecer distintos plazos o periodos en los cuales se pueden llevar a cabo. Tenemos metas a corto plazo, metas a mediano plazo y metas a largo plazo. Esto no significa que haya que tener en cuenta que hay algunas cosas que quizás sean imposibles de lograr, a los llamados sueños, sino más bien que hay que tomar su tiempo para lograr cada uno de ellos. Por ejemplo, imagínense que uno de mis sueños es tener como tal un huerto familiar. Esa meta no la puedo hacer como tal a corto plazo si no tengo ya un espacio en donde yo pueda plantar, si no cuento con las herramientas, si no cuento con las semillas y si no cuento con agua, como es el caso del lugar en donde yo vivo, que el agua escasea mucho. Entonces, eso es lo que yo tengo que ver y ver cómo lo soluciono, de qué manera lo puedo arreglar y cuál es el pasito que puedo llevar a cabo para ir logrando mi meta. A lo mejor no lo voy a hacer mañana, a lo mejor no lo cumplo en 2 semanas o 3 semanas, pero quizá de aquí a 5 meses, en lo que voy viendo todo lo que necesito para llegar a eso, entonces sí puedo avanzar. O quizá lo que yo quiera es realizar un viaje. Bueno, entonces dentro de mi meta va a estar realizar un viaje durante el periodo vacacional en Italia. Entonces, quizá quiero ir a Italia, pero nuevamente, si no tengo pasaporte, si no tengo visa, si no, que no sería visa, sería más bien el permiso para entrar a la Unión Europea, si no tengo ahorros, si quizá no sé hablar algunas palabras en italiano o mínimamente en inglés, que de repente que es un idioma que se puede manejar en muchos lados y que a las personas se les pide que tengan ese doble idioma para que los que lleguen del extranjero puedan comunicarse. Bueno, me voy por otro lado, pero la cuestión acá es que si yo no tengo esos elementos, no puedo como tal cumplir la meta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Visualizar a corto plazo qué sí puedo hacer. Quizá para mañana no me vaya a Italia, no puedo, pero para mañana, ¿qué sí puedo hacer? Mañana es sábado. Ok, hoy es viernes. ¿Qué puedo hacer hoy? Desde hoy. Hoy mismo puedo buscar cómo tramitar mi pasaporte. Entonces, si no lo quiero hacer hoy, y como sé que quizá puedo tramitarlo hasta el lunes por la cuestión de los días hábiles en los cuales están las oficinas funcionando, entonces entre sábado y domingo me voy a dedicar a buscar esos papeles para que el día lunes vaya y la tramite. Pero ¿qué creen? El pasaporte también cuesta dinero. Entonces, ¿cómo cuesta? Tengo que visualizar cuál es el precio que tiene. Entonces voy a ver en mis ahorros. A ver, lo que tengo me alcanza para tramitar el pasaporte o tengo que ahorrar. Entonces, si yo sé que tengo que ahorrar para llevar a cabo eso, antes de que vaya a tramitar mi pasaporte, sí puedo buscar de una vez los papeles y los guardo ya en una carpeta que diga papeles para pasaporte, pero en estas semanas, quizás si aún no cuento con el dinero, entonces voy a ahorrar. Y ya con ese ahorro, entonces ya podría tramitar mi pasaporte. ¿Qué más puedo hacer que estaría a mi mano sin gastar? Algo más que puedo hacer es aprender como tal, quizá algunas palabras que me sirvan dentro del italiano. Si yo ya cuento con un dispositivo como un celular o una computadora, entonces, ¿qué voy a hacer como tal? Bueno, voy a descargar la aplicación, una aplicación que pudiera ser gratuita, quizá por un periodo corto, y voy a ir aprendiendo. Si me gusta mucho ver series, bueno,
A lo mejor voy a disminuir el tiempo en que veo series o invierto ese tiempo en ver una serie que esté en italiano y la pongo con subtítulos. Entonces quizá voy a ir desarrollando la manera en la que se pronuncian las palabras, ¿vale? Así que eso es lo que tengo como tal que ir distinguiendo para que vaya desarrollando mis distintas metas. Además de ello, hay que recordar que tenemos los objetivos. Dentro de los objetivos, por supuesto que van de la mano con las metas. Y recuerden que dentro de un proyecto de vida no nos vamos a enfocar únicamente en un ámbito que pudiera ser el educativo, por ejemplo, sino también en la cuestión personal, en una cuestión familiar, en una cuestión laboral, en una hacia el aporte, un aporte que puedo dar hacia mi comunidad. Entonces, eso es lo que también yo voy a estar trabajando, ¿ok? Así que es lo que vamos a tener en cuenta para este primer tema. Además, hay que tomar en cuenta algo. Voy a involucrar la toma de decisiones. Esta toma de decisiones es lo que les mencionaba. Ok, yo quiero lograr algo, pero para mala o para buena fortuna no se va a llevar a cabo por arte de magia y en un segundo, sino más bien que yo tengo que ver qué hago para llegar hasta esa meta. Así que lo que involucra la toma de decisiones como tal es que yo como tal, pueda llevar a cabo distintas acciones a partir de esta toma de decisiones. Por ejemplo, algo tan sencillo como decidir a qué hora me levanto o aporta o quita hacia lo que yo quiero hacer, hacia una meta que tenga. Por ejemplo, si mi meta es caminar más por las mañanas y decido levantarme hasta las 10, el sol ya está hasta acá y quema. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, voy a decidir levantarme más temprano, para que en esta cuestión, como me voy a levantar más temprano, mi caminata y una de mis metas, que puede ser a corto plazo, van a ser cumplidas porque me estoy levantando antes. Entonces, eso es lo que vamos a tener en cuenta, porque en caso de que no sea así, nos vamos alejando más de nuestras metas y nuestros objetivos. Pero recuerden, esa toma de decisiones también tiene que ver mucho con nosotros mismos y las condiciones que nos rodean. Por ejemplo, quizá lo que yo quiero es a meta ¿qué sería? Mediano plazo, volverme vegetariano. Y quizá no cuento con la información necesaria para que pueda volverme vegetariano, porque sí, es un proceso. Entonces, dentro de eso vamos a visualizar qué es lo que voy a hacer para llegar hasta ese punto. Es decir, necesito quizá la orientación, o mejor dicho, sí necesito la orientación mínimamente de un médico, si no más especializada sería la de un nutriólogo o una nutrióloga para que pueda darme una dieta con los eh, componentes que necesito para que mi cuerpo se mantenga saludable, porque recuerden que si no se da una descompensación. Entonces, bueno, con base a todo eso vamos a ir decidiendo, porque, ok, ya nos dieron la dieta, ya nos dijeron que tenemos que comer y que no. Entonces, si no comemos aquello que nos dijeron, pues va a haber una descompensación y evidentemente eso nos estaría afectando a nosotros. Así que es algo que tener en cuenta. Recuerden también que dentro de la cuestión del ámbito académico vamos a tener distintas estrategias de estudio. ¿Por qué? Porque estas mismas estrategias las van evaluando ustedes de tal manera que van notando qué es lo que a ustedes les funciona y qué es lo que no, ¿vale? Ahora, Adriana, Ángeles, ¿alguna de las dos quiere participar? Recuerden que para ello deben levantar la manita. Por favor, mientras levantan la manita, me dan un momentito, voy a revisar algo. Recuerden que la manita está en la parte de arriba, está en donde aparece una manita, literalmente, entonces tienen que oprimirla. En caso de que aún no la encuentren, por favor, pueden prender su micrófono para que sepa que no la han localizado, por favor.
Buenas tardes, asesora. Soy Adriana. Sí. Eh, Acabo de entrar, no escuché todo lo que dijo, por eso no había levantado la manita para participar, pero sí tengo una duda. En uno de los recursos viene un recurso donde nos enseñan a usar, como a elaborar un canal de YouTube o algo así, no recuerdo exactamente, pero algo así, eso tenía duda. ¿De qué tienes duda propiamente? Ah, A ver, espérame, déjame buscar mi libreta que no, como no podía entrar, me moví a todos los cuartos. Ya no la. Dice que nos enseñan a hacer un directo en YouTube. Eso lo vamos a tener que elaborar, esa era mi duda. No, los recursos recuerden que son materiales en caso de que los lleguen a necesitar. Para estas dos actividades como tal, no tienen que hacer ningún en directo. Tienen que grabar un audio o video, eso sí, pero Ah, ya. no hay ningún en directo. Ok, sí. Bueno, esa era mi duda porque lo vi desde el día que lo revisé. Y como no, la verdad es que también la sesión pasada no llegué a entrar porque no revisé la pizarra de sesiones. Estuve pensando que iba a mandar mensaje en el mensajero. No, recuerden que, bueno, la pizarra de sesiones justamente es el espacio que es única y exclusivamente para invitaciones y para revisar las grabaciones. Entonces, por ejemplo, una vez que finalicemos esta grabación, voy a descargar el video y voy a subirlo a YouTube. Y el enlace a YouTube es el que voy a compartirles en la grabación como tal de esta sesión, pero es en la pizarra de sesiones, porque así es como el espacio en donde ya se sabe que está esa información y no se revuelve con todas las demás. Ok, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces gracias por participar, Adriana. Pregunta, ¿los ladridos que se escuchan de afuera se escuchan muy fuertes? ¿Interfieren en el sonido de mi voz? No, ¿No? Ok, muy bien. Bueno, si llegase a pasar, por favor me lo dicen. Ok, entonces avanzo. Bueno, ahora, parte de lo que comentaba, me regreso una diapositiva para Adriana y para Ángeles, que se encuentran aquí. Bienvenidas. Que dentro de cada espacio, dentro de cada semana, esta es la tablita que les presenté el miércoles, pero que quizá, bueno, no la han revisado en sus recursos o quizás sí, tenemos división de 4. Es un circulito, pero está en 4. Ok. 1, 2, 3. Son 3 semanas, 3 unidades. Última semana, semana de integración. Es decir, por cada semana vemos una unidad, a excepción de la 4. En la 4 únicamente vamos a integrar lo que aprendimos de las 3 primeras unidades. Entonces, dentro de lo que fue el espacio del día miércoles como tal, pudimos visualizar cada una de las actividades y también casi que pasito por realizarlas. Entonces, les sugiero que pudieran visualizar lo que es la grabación del primer espacio abierto que está en la pizarra de sesiones, o en su defecto, si hay alguna duda en particular que no haya sido resuelta ahí, me la puedan comunicar, por favor. Pero más allá de eso, también vamos a encontrarnos con que cada semana tiene una unidad. Entonces, para esta primera semana tenemos la unidad número 1, que es comunicar y aprender para lograr metas personales. Vamos a tener un propósito que va relacionado justamente con los temas centrales de lo que es esta unidad. Vamos a tener en cuenta que hay distintos elementos que componen un proyecto de vida. Es decir, nuestro proyecto de vida o estamos avanzando en él diariamente o quizá nos alejamos un poquito más. Ya sería aquí cuestión de que de manera personal cada una de ustedes, refiriéndome a Adriana y Ángeles, pudieran como tal preguntarse qué es lo que esperan ustedes dentro de su vida. Es decir, ¿cuál es su proyecto? Y no solamente en la cuestión del ámbito académico, también en la cuestión del ámbito laboral, el ámbito personal, en lo que es el familiar, el social, entre otros. Porque todos estos ámbitos, al componer como tal nuestro proyecto de vida, nos van a permitir visualizar cuáles son las acciones a realizar para llegar hasta ahí. Porque nos gustaría mucho que con solo chasquear los dedos se cumpliera uno de nuestros deseos, pero desafortunadamente no es así. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Llevar a cabo distintas acciones para llegar hasta esas metas en general que pudiéramos tener de distintos ámbitos. Así que este es el primer tema como tal, que es el de proyecto de vida.
Adriana, Ángeles, ¿alguna de las dos quiere compartir a grandes rasgos cuál es su proyecto de vida o las ideas que tiene para su proyecto de vida? Ok, vamos con Adriana. Bueno, yo soy ama de casa, aquí donde yo vivo aquí en la Ciudad de México. Soy casada, tengo 3 hijos. Uno de ellos, de mi proyecto de vida, es ver que mis hijos, pues, terminen sus carreras y tengan, pues, se desarrollen de lo que ellos quieren, pues ser en la vida, ¿no? Ese es uno de mis proyectos. Y el otro de mis proyectos, pues, es tener yo también una carrera, ¿no? El decirles, por decirlo a ellos, motivarlos. Yo estudiando ahorita la prepa, motivarlos a ellos diciendo, si yo puedo, pues ustedes también pueden, ¿no? Tengo 3 hijos, como lo comenté. Uno de ellos ya va a cumplir 18, el otro tiene 15 y la más chiquita tiene 6 años. Ujú. Ese es uno de mis proyectos. Pues lo menciono porque casi vamos al par estudiando, pues, bueno, al par porque ya mi hija ya se va a la universidad. Entonces, es como también motivarlos a ellos diciendo, pues, yo también quiero terminar igual que ustedes, ¿no? Uno de mis proyectos de que no se rindan. Ok, muy bien, muchísimas gracias por compartir, Adriana. Entonces, por acá igual pudiera ser que tienen metas en común. Ajá, sí, exactamente. Ok, muy bien, muchas gracias por comentar esta parte de tu proyecto de vida. Ahora vamos a escuchar a Ángeles. Ángeles, ¿puedes activar tu micrófono para que te escuchemos, por favor? Buenas tardes, compañera y asesora. Bueno, yo en mi proyecto de vida tengo como lo principal es terminar mi preparatoria y de ahí seguir estudiando, quizás la universidad, ya que ahorita mi trabajo también me lo demanda mucho. Este, y como dice la compañera, dar como que un empujoncito a mis hijos. También tengo un hijo que estaba estudiando la preparatoria, él ya está por terminarla. Entonces es como que para jalarlo, para que él siga estudiando, se motive, para que, diga: "Pues sí, sí puedo". Si mi mamá con 3 hijos, que con el trabajo y la casa pueden, yo también puedo. Ok, muchísimas gracias por compartir ambas. Estoy segura que con estas metas que van compartiendo, finalmente también funciona como inspiración, que podría ser igual para su familia. Así que muchas gracias ambas por compartir. Entonces, con base a esto que ustedes mencionan dentro de su proyecto de vida, podría abarcar el ámbito familiar, ámbito educativo y quizá más adelante el ámbito laboral. Entonces, estos ámbitos que voy mencionando son parte de lo que compone su proyecto de vida, pero por supuesto también hay que tener en cuenta que la realización personal es como lo dice la segunda palabra, personal. Entonces, Adriana y Ángeles pueden tener el proyecto de vida que ellas deseen con base a sus intereses. Es decir, si de repente hay alguno de ustedes que pudiera estar viendo esta grabación que dijera, no, mi proyecto de vida es otro, porque yo tengo tal meta, no está mal. Porque recuerden que al ser una realización personal, para una persona, una realización personal puede ser obtener una licenciatura y para otra persona tener un negocio propio y para otra persona tener ambos. O para una persona puede ser tener quizá una casa súper grande y con poco patio. Y a lo mejor para otra persona puede ser tener un huerto. Entonces, esto va de acuerdo a cómo vemos nosotros desde nuestra forma en la cual estamos visualizando el mundo y también el cómo queremos que lo que nos rodea se ajuste a lo que nosotros queremos. Pero recuerden, sigue siendo algo personal, ¿vale? Así que las metas y los objetivos que nos vayamos planteando tienen que ser como tal bastante tangibles y también que sean bastante, que puedan cumplirse. Porque, por ejemplo, si yo no tengo pasaporte, no tengo permiso para entrar a la Unión Europea, no tengo ahorros, y además no cuento con
el idioma, que podría ser el italiano, o que es el italiano, mejor dicho. ¿Creen que mañana puedo viajar a Italia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podré o no? No, no puede. No puedo, ok. Adriana, ¿qué dices tú? ¿Me puedo ir a Italia mañana? No, yo también digo que no, no Ok. puede. Justamente, las dos están en lo correcto. Mañana no. Pero cuando avance el tiempo, cuando ya pueda tener mi pasaporte, cuando ya tenga mi permiso, cuando tenga ahorros, cuando tenga el idioma, ya puedo ir. Y esto no significa que sea una meta imposible, sino más bien que voy a ir poniéndome plazos para ir logrando poco a poco llegar hasta esta meta. Desde disminuir los gastos, quizá en algo que no me es muy útil, quizá también en practicar el idioma, para ahí voy a estar como tal invirtiendo tiempo e incluso dinero. Voy a estar también como tal visualizando cuáles son los requisitos que necesito para el pasaporte, después para el permiso para ingresar a la Unión Europea, entre otros. Es decir, no es que mi sueño lo vaya a cumplir mañana, pero eso no me va a desanimar, sino más bien que voy a darme ánimos para saber que ese sueño sí se puede cumplir, esa meta, esos objetivos se pueden cumplir, siempre y cuando me vaya estableciendo como tal metas tangibles y también que sean medibles, que a partir de mis decisiones y mis acciones yo llegue hasta ese punto. Entonces, dentro de esto nos vamos a encontrar con que en el ámbito educativo tenemos distintas estrategias de estudio que nos permiten alcanzar nuestras metas, repito, en el ámbito educativo, en este caso Prepa en línea CEP. Adriana, Ángeles, ¿alguna de ustedes dos quiere compartir su estrategia de estudio hasta este momento? Es decir, la que ha aplicado tanto el módulo propedéutico como el módulo número 1. Yo creo que el ser constantes, ¿no? El ir paso a paso y no adelantarnos a alguna otra, algún otro paso que no hayamos visto. Yo creo que ir poco a poco leyendo y entendiendo cada uno de los pasos que vamos dando a corto plazo. Ok, muy bien, sí, muchísimas gracias. Ok, ahora vamos con Ángeles. Bueno, ahorita mi estrategia de estudio ha sido revisar a diario, todos los recursos, tratar de darle 2, 3 leídas, porque sí, la verdad se me dificulta mucho entender lo que leo. Ver todos los videos que suben. Ahorita, me integraron a un grupo con algunos compañeros, igual estamos, compartiendo dudas, ideas, y, pues, hasta ahorita es lo que me ha estado resultando mejor que en el módulo propedéutico y en la semana 1. Ok, muy bien. Muchísimas gracias a ambas por compartir sus estrategias de estudio a lo largo de lo que han estado dentro de Prepa en línea. Recuerden también que estas estrategias que ustedes han aplicado pueden aplicarlas para módulos que vienen todavía, pero además hay que tener en cuenta que se puede continuar mejorando, ¿vale? Así que eso es algo que también se mantiene como un área de oportunidad porque es algo en lo que podemos seguir trabajando para que cada vez sea más sencillo cada una de las actividades que podamos realizar. Ahora, dentro de lo que es su actividad integradora número 2, ustedes recordarán que también tiene que ver con un proceso de escritura y un proceso del habla. Entonces, otro de los subtemas bien importantes es el de la escritura. La escritura es una manera en la que nos podemos comunicar que viene desde nuestro pensamiento, porque lo vamos a pensar y después lo podemos comunicar a través de la escritura. Dentro de este proceso también va a influir muchísimo el cómo aprendimos a escribir. ¿Alguna de ustedes dos quiere contar cómo aprendió a escribir? ¿Cuál fue su proceso para llegar hasta la escritura? Ok, Ángeles, te escuchamos. ¿El proceso desde chiquita o ahorita en lo de prepa en línea? Perdón. No, desde que recuerdes tú que comenzaste con los ejercicios para escribir. Okey. Yo recuerdo que empezábamos con líneas, este,
con puntitos, tachecitos, así fue como me fueron enseñando a escribir. Ya de ahí, empezamos con las vocales, después todo el abecedario y ya de ahí empezamos a formar palabras. Ok, muy bien. Muchas gracias, Ángeles. Sí, justamente es parte de lo que se nos va enseñando dentro de lo que es el proceso dentro de la educación formal. Entonces, muchas gracias por compartir, igual para recordar, porque quizá hay algunas personas que no recuerden como que del todo lo que tenían o tuvieron que hacer antes de que aprendieran a escribir. Entonces, es bien importante recordar ese paso. Ok, ahora, dentro de lo que es la escritura, nos vamos a encontrar con que tiene que haber una planeación, es decir, yo estoy pensando algo, pero no siempre cuando lo plasme va a ser tal cual yo pensé aquí, sino más bien que puedo mejorarlo, porque en ocasiones puede que leamos algo que acabamos de escribir y digamos de, ¿qué quería decir con esto? Y que tengamos que corregirlo para que la idea que queríamos decir en un primer lugar pueda ser comprendida de mejor manera. Entonces vamos a tener la planeación, la redacción, la revisión y la reescritura. Así que todo esto como tal nos va a tener un proceso. Ya como tal, dentro de la formalidad nos vamos a encontrar entonces con la planeación, redacción, porque voy a estar escribiendo todo aquello que estoy pensando, que estoy planeando, y después voy a revisar, es decir, desde que al iniciar una oración empiece con letra mayúscula, que las demás sean minúsculas, las tildes, las comas, los puntos, también la cuestión de la sintaxis, las palabras bien utilizadas, desde los verbos, los sujetos, etcétera. Todo esto nos va a permitir que en caso de que haya algún tipo de error, entonces lleve a cabo la reescritura, porque la reescritura va a permitir que como tal lo que yo esté mencionando sea comprendido por el otro. ¿Esto qué significa? Bueno, dentro de su actividad integradora número 2, por ejemplo, ustedes escribieron un relato. Si ese relato ustedes se lo entregan a alguien más, entonces pudieran darse cuenta que como tal el relato sí se comprende. Sí se va a comprender desde que una persona les pueda contestar lo que entendieron, es decir, que ustedes les digan, oye, escribí este relato, ¿me puedes decir lo que tú comprendiste? Y que la persona, después de leerlo, le diga, ah, mira, yo comprendí que esto y esto y esto y esto. Y que conforme les van diciendo, ustedes digan, ah, sí, lo que escribí es lo que me está diciendo. O que en cambio, la persona les diga, ah, pues yo más o menos comprendí tal, tal, tal. Entonces ya ustedes se quedan así como que, ah, pero yo quería decir otra cosa. Entonces, eso nos va a permitir ir mejorando nuestro proceso de reescritura para que lo que estamos comunicando sea recibido por la otra persona, porque esto es dentro de la escritura, que es una de las formas de comunicación. Recuerden que esto también se puede ir mejorando porque es algo que vamos aprendiendo. Es decir, consideramos también que el español es un lenguaje bastante amplio que no vamos a aprender de un día para otro. Entonces, el que vayamos aprendiendo palabras, por ejemplo, a través de la lectura, es algo que nos va a aportar mucho para que después las podamos emplear en nuestra vida cotidiana. Ahora, aquí es también que vayamos revisando, por ejemplo, desde un diccionario, lo que pudiera significar una palabra o cómo se escribe de manera correcta. Y no necesariamente tiene que ser un diccionario físico. Puede ser también un diccionario en línea en donde ustedes vayan buscando la manera correcta en que se escribe una palabra y que finalmente al irla aplicando de manera cotidiana se nos quede como tal y entonces al escribirla ya sea más sencillo. Ahora, un tema que también es bien importante es la cuestión de plagio, pero hay algo que quiero preguntarles. ¿Cuándo fue la primera vez que ustedes escucharon la palabra plagio? Adriana, Cuando empecé a estudiar aquí en prepa en línea en el módulo propedéutico. ¿qué te dijeron acerca de plagio, Adriana? Bueno, no es que me hayan dicho, sino que lo leímos que debemos de tener cuidado porque esto es, se considera tiene cierto significado el estar presentando trabajos que no son totalmente de nosotros como si fueran de nosotros, ¿no? Eso es lo que yo entendí, que hay que darle
pues el crédito a la persona que lo hizo, ¿no? O sea, no es malo, pero tienes que darle el crédito a la persona. Ok, muy bien, sí, muchísimas gracias. Entonces, aquí recuerden que menciona a su compañera que lo escuchó por primera vez en el módulo propedéutico de Prepa en línea. Ok, gracias, Adriana. Ángeles, tenía levantada tu manita, ¿aún quieres participar? Lo mismo que la compañera, lo escuché aquí en Prepa en línea cuando recién entré. Antes no la había escuchado, la verdad, y no tenía ni idea qué es lo que significaba el plagio. Ok, muy bien. Muchas gracias a las dos. Eso nos brinda también o nos aporta al contexto de la cuestión del plagio. Y justamente es una pregunta que hago porque de repente la palabra plagio como tal empieza a tener un significado hasta que ingresan en prepa en línea. ¿Esto qué significa? Que si no se comprende como tal lo que es plagio, entonces no sabríamos cuándo lo estamos cometiendo. Así que es bien importante saber esto. Básicamente, el plagio se va a tratar de hacer pasar la información que brinda otro autor o autora como si fuera de nosotros. Esto puede ser desde que descargue una imagen de internet y la ponga en mi portada y no le dé crédito, hasta sacar una frase que dijo cierto autor y que yo la haga pasar como que la dije yo, o que yo busque a lo mejor una actividad integradora que se me está complicando porque quiero saber mejor cómo hacerla y que cometa el error de copiar y pegar como lo hizo mi compañero o compañera. ¿Por qué? Porque si un asesor virtual revisa la actividad y copia y pega parte de su trabajo en Internet, luego va a dar resultados. Y cuando eso pasa, entonces se va colocando el plagio en ciertos niveles. Ustedes recordarán la rúbrica que igual en un momento más adelante se las voy a presentar para que las tengan en cuenta, pero cuando eso pasa, nos van descontando puntos. Es decir, si ya teníamos 100, pero decidí en mi portada ponerle una imagen que vi en internet porque se veía bonita y que sí, mi portada se va a ver bonita, está muy bien, siempre y cuando le ponga de dónde saqué esa imagen. Si en cambio lo que yo hice fue tomar una foto del atardecer y esa imagen es mía, entonces no va a aparecer en internet porque no la subí a ningún lado. Así que es así como vamos a ir distinguiendo. ¿Por qué? Porque si es plagio, va a tener un 10% menos. Entonces en mi actividad tendría un 90 en lugar de un 100 por esa imagen que coloqué, que parece como que, bueno, pero no se la robé a nadie, pero la tomé de internet y voy a darle crédito a esa persona que pudo colocarla en ese espacio. Entonces, eso es algo que hay que ir distinguiendo para que no se nos vaya a presentar el plagio y que después podamos estar ahí así como de, pero ¿qué fue lo que hice para hacer el plagio? Bueno, una acción tan sencilla como colocar una portada con una imagen que no es nuestra puede contar como plagio. Así que es para que se vaya tomando en cuenta, ¿ok? Ahora, la segunda parte es la comunicación oral y escrita, pero antes de avanzar con este último tema ya, ¿alguna duda que haya generado a partir de lo que hemos visto hasta este momento? Ninguna. No, ninguna. Ok, perfecto, muy bien, muchas gracias ambas. Entonces, ya que tenemos la comunicación escrita, ahora viene la comunicación oral. La comunicación, recuerden que es un proceso que se puede dar principalmente entre dos personas, en donde hay un emisor y hay un receptor y hay un mensaje que va a transitar de un lado a otro. Entonces, dentro de esta comunicación nos lo podemos encontrar en la oralidad en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, algo tan simple, bueno, no sé cómo suceda en donde viven ustedes, pero por ejemplo, donde vivo yo y les pongo en contexto, si te subes a una combi, porque es un transporte más chiquito y casi que todos se pueden ver las caras, al subir se saluda. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y todos o muchos contestan, no todos, porque no siempre pasa. Entonces, algo tan sencillo como intercambiar un saludo es estarnos comunicando. Entonces, eso es parte de nuestro proceso dentro de la cuestión de, como seres humanos, comunicarnos con los demás. Pero la oralidad va un poquito más allá. Por ejemplo, ustedes me comentaban que tienen hijos. ¿Les han leído algún cuento ustedes a sus hijos? Sí, Ok. Adriana contestó primero que sí. Adriana, ¿quieres contarnos de qué manera cuentas tú los cuentos?
La verdad es que cuando mi hija, la más grande, estaba chiquita, nada más se los contaba así como estaba el cuento, ¿no? Hasta que pues me di cuenta que tenía que hacerle también, imitarle varias voces para que también el cuento fuera divertido y se interesara en él y lo pudiera entender más fácilmente. Ok, muy bien. Muchas gracias, Adriana. Justamente lo que menciona su compañera va de la mano con la oralidad, retomando que la oralidad va a tener que ver el tono, el volumen y también cómo es que expresamos a través de nuestra voz. Le vamos a dar dentro de los cuentos una voz a cada personaje, desde que podemos engrosar la voz, hacerla más aguda, hablar más alto o más bajito. Es algo que va a permitirnos contar un cuento de mejor manera y que el receptor, en este caso, por ejemplo, para Adriana, que es mamá, entonces cuando cuenta este cuento, los que están escuchando puedan recibir el cuento de manera diferente a que si utilizamos la voz en plano o voz en off, como se le menciona, y que tengamos que estar hablando siempre con el mismo tono, siempre con el mismo volumen, a pesar de que haya signos de exclamación y que haya signos de interrogación, no cambiemos ese tono, porque cuando lo hacemos, y Adriana lo pudo notar, se atrae más la atención de la persona que está escuchando. Entonces nosotras, al trabajar con nuestra oralidad, hacemos que la persona que escuche se interese más por lo que le estamos contando. Ustedes lo pudieron trabajar ya, o lo están trabajando, o lo van a trabajar dentro de lo que es su relato oral. Dentro de la actividad integradora número 2, recuerden que justamente tienen que relatar su historia. Y ahí es en donde ustedes van a relatar de manera oral, como tal, lo que pasa con su vida, porque básicamente es que cuenten ustedes lo que va pasando y eso es lo que va a generar que la persona que los esté escuchando, en este caso yo, pueda mantener la atención activa hacia lo que están contando de las distintas etapas de su vida. Recuerden que estas características también nos ayudan muchísimo para poder comunicar mejor la idea. ¿Voy siendo clara con esta cuestión de la comunicación oral? Sí. Ok. Entonces, pregunta. ¿Ustedes consideran que se les facilita más la comunicación oral o la comunicación escrita y por qué? Ángeles, te escucho. A mí se me facilita más la escrita. La verdad es que la oral no, como que no me sé desenvolver mucho para hablar. Entonces sí se me dificulta un poco más. Ok, muy bien, muchas gracias. Adriana, ¿quieres compartir tu respuesta? Pues es que la verdad es que yo siento que a lo mejor la escrita, sí, yo también pienso que la escrita, o dependiendo de la situación con las personas con las que estemos y pues dependiendo de si están lejos, cercas, yo creo que depende mucho de eso, pero sí, yo también considero que la más que me puedo desenvolver es la escrita. Ok, muy bien, muchas gracias. Aquí vamos a encontrar también que una característica de la escrita es que podemos llevar la corrección al momento. Es decir, antes de enviar su relato escrito, ustedes pueden ir corrigiendo toda la cuestión de la puntuación, de la sintaxis, gramática, etc. Pero a la hora de grabar, a menos que tengan herramientas para la edición de video o audio, se va a enviar lo que graben tal cual. Es decir, si de repente nos trabamos con una palabra o algo parecido, entonces ya no lo podríamos corregir en este momento. Por ejemplo, si yo ahorita dentro de este espacio o alguno de ustedes se traba al momento de hablar, no lo podemos corregir porque ya va de tajo grabado y es así como se sube. Entonces, es algo en lo que hay que practicar. Yo les sugiero, por ejemplo, desde mi experiencia, les puedo compartir que durante mi periodo en la universidad, a mí me daba muchísimo miedo hablar. Era como, ay, ¿qué voy a decir? Pero afortunadamente pude ingresar a un espacio que fue una radio comunitaria en la cual tenía que hablar porque era una radio. Entonces al principio era como, pero ¿y qué voy a decir? ¿Y cómo va a ser tanto tiempo en el que esté hablando? ¿Y qué más voy a agregar? ¿Y cómo es que no voy a poder parar de hablar y voy a tener que estar agregando? Sí se pudo. ¿Cómo?
La verdad es que de repente con un tema especialmente que yo supiera, que era también el caso que pudieran decir ustedes, si es un tema que conocemos, se nos puede facilitar más hablar acerca de ese tema, así es un tema que no conocemos. Si a mí me pusieran a hablar acerca de las teorías de las cuerdas, investigo y me pongo a hablar, pero no necesariamente porque sea un tema que yo conozco. Si me pongo a hablar acerca de la psicología educativa, me voy derecho. Entonces, es algo que también que hay que tomar en cuenta, pero un ejercicio que les sugiero mucho, que a mí me ayudó, es que hablen con ustedes mismos de lo que esté pasando, así casi como si narraran su vida como cuando pasan en las películas o en las novelas, pero también otro que sea ir leyendo en voz alta. Es decir, en lugar de únicamente ir viendo el libro y hacer esto con los ojos, también vamos leyendo en voz alta. Y eso nos permite que las nuevas palabras que vamos encontrando, que de repente son difíciles de pronunciar o que quizá no sabemos del todo su significado, al decirlo en voz alta, al estarlo aplicando y al estarlo practicando, se va haciendo parte de lo que es nuestro lenguaje, de las palabras que tenemos como tal, casi que de nuestro diccionario personal. Entonces, es algo que les sugiero, hablar con ustedes mismos o incluso contar una anécdota tan simple como ir al mercado o al súper, y que es algo que nos puede ayudar muchísimo para poder mejorar esta comunicación, que es la comunicación oral. Entonces, es algo que se va mejorando, también ténganse paciencia ustedes porque es un proceso, ¿vale? Así que, ¿alguna duda hasta este momento? ¿Algo que pudiera yo por acá resolver antes de avanzar? Ya casi lo último de la sesión. Ninguna. Ninguna. Ok. Entonces, voy como tal a presentarles el foro Aprendiendo porque durante el espacio anterior les compartí lo que fueron las actividades integradoras, pero también es importante las participaciones dentro del foro. Así que por favor me indican cuando ya lo puedan visualizar. Ya. Ok, muy bien. Ambas ya lo pueden visualizar, por ahí recibió un ya, pero no supe de quién fue. Sí, yo también ya lo puedo visualizar. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, este es el foro Aprendiendo. Cuando ustedes se encontraban en el módulo 1 tenían también foros, pero se manejaban un tanto distintos, entonces voy a explicarles este foro como tal de este módulo. Dentro de este módulo, para las 3 primeras semanas vamos a tener foro Aprendiendo. Y en la cuarta semana vamos a tener foro Aprendiendo y foro de integración. Pero mientras tanto, para estas semanas vamos a ver cuál es el propósito. El propósito es que cada uno de ustedes pueda revisar cuáles son las estrategias de lectura para que vayamos comenzando con esta cuestión del proyecto de vida y también relacionarlo con lo que es la comunicación oral y escrita, pero que además de ello apliquemos el uso de las TIC, es decir, las tecnologías de la información y la comunicación, porque esto nos va a ayudar bastante a mejorar con nuestras actividades integradoras y poder entregarlas en tiempo y forma. Dentro de este foro, que es el foro Aprendiendo de la semana número 1, pueden agregar dudas, es decir, preguntas, comentarios y o sugerencias. No se limiten en cuanto a sus participaciones porque pueden hacerlo varias veces. Y van a agregarlo sobre estos temas, es decir, sobre las TIC, sobre el proyecto de vida, sobre estrategias de estudio, sobre comunicación oral y escrita. Y aquí recuerden también que si comparten algo con su proyecto de vida, puede ser muy personal. Entonces aquí sí se puede contar como a grandes detalles, pero también recuerden que hay información que se quede para ustedes. Entonces, ¿cómo van a participar ustedes? Van a participar de la siguiente manera. Van a publicar dudas, comentarios y o sugerencias durante todos los temas que vimos durante esta semana. Pueden revisar también los comentarios que agregaron sus de manera previa y ustedes van a identificar si hay diferencias entre lo que ustedes comentaron y lo que comentaron sus compañeros, o que incluso puede haber similitudes, y esto va a permitir que se genere más información acerca de ciertos temas. ¿Cómo participa el asesor virtual? Es decir, yo voy a promover y dirigir la participación de nuestros estudiantes, es decir, ustedes. Vamos también a orientar para que las participaciones que hagan sean adecuadas, que se encuentren completas también. Y recuerden que esto como tal
no es como respuesta a las actividades, ya que sí es de ayuda mutua, pero no es como para darle a nuestro compañero o a nuestra compañera la respuesta de la actividad que está haciendo. También recuerden que a diferencia de los foros que pudieron tener ustedes en el módulo 1, estas participaciones que hacen en este foro no se evalúan, pero sí se toman en consideración para el porcentaje relativo a la actividad que ustedes pasan en plataforma, es decir, el tiempo en plataforma. Entonces, es lo que recuerden. Algo más que se les sugiere es que si van a hacer como tal una participación, la hagan primero en Word y después copien y peguen su participación en el foro. Como recordarán, hay ocasiones en las que se termina el tiempo en el que alguien está activo o no sé, si dejamos por ahí la compu y nos ponemos a hacer otra cosa y cuando aparece nuevamente. Entonces, si le damos en ingreso nuevamente, esa participación que ya habíamos elaborado de manera tan correcta se va a perder. Así que se sugiere que primero se haga en Word y ya después se pueda copiar y pegar en este foro. ¿Queda claro? Sí, Sí. Perfecto. Ahora, les voy a presentar, ay, perdón, no era esta, es acá. Dentro de estas actividades tenemos una bien importante. Dejen que cargue ustedes cuando ya esté cargada, por favor, la página. Ya. ¿Ya? Ok, muy bien. Entonces dice, protocolo para la convivencia armónica del estudiantado en los planteles federales de educación media superior. Instrucciones. Haz clic en contestar preguntas. Ustedes como tal, por espacio, deben poner, porque como ven aquí dice, usted no es elegible para contestar este cuestionario, porque ese no va dirigido para mí, va dirigido para ustedes. Entonces, van a hacer clic en contestar preguntas. Una vez que le den clic, van a leer todo lo que consta el protocolo y una vez que ustedes puedan encontrarse de acuerdo, le van a dar aceptar y enviar cuestionario. Solamente es un intento permitido porque es solamente cuestión de... ¿Para qué? Para que recordando también encontramos espacios que pese a que pudieran y que a lo mejor no hay tanta acción, también es bueno que sepamos la manera en la que nos estamos dirigiendo entre nosotros y nosotras para que tanto asesores virtuales como estudiantes, como tutores, como SAMES, como ADCs y las demás figuras que se encuentran dentro de PREP en INESEP, podemos tener esta vivencia y también sepamos hacia dónde dirigirnos en caso de que ocurra alguna situación, que esperemos que no a dónde dirigirnos y qué es lo que esto implica. Que este protocolo pueda ser aplicado para cada y cada una también, principalmente como estudiantes, pero que antes de nada puedan ser, es decir, que ya tengan participado qué es el protocolo para la convivencia del estudiantado en los planteles federales de educación media superior. No se trata de que ingresen al cuestionario y que le den enviar, sino más bien que sí, como tal, lean detenidamente, se tomen su tiempo, para que puedan revisarlo y que sepan de qué consta y a qué se refiere con este protocolo, ¿vale? ¿Alguna duda con respecto a esto? No, ninguna. Ok, Ángeles, veo tu manita levantada. sí, no sé si es su internet o el mío, pero sí como que cuando habla se corta un poco o se queda pausado. A ver, Adriana, ¿a ti también te pasó? Sí, sí, de repente cuando habla se entrecorta. Ok, voy a apagar la cámara. Ahora que estoy hablando, ¿se sigue escuchando entrecortado? Lo último. Sí, lo último. Lo último, ok. Vamos a ir cerrando porque quizás sí sea mi internet. Sí, ya vi el foquito que está parpadeando un poquito. Entonces, les presento lo último, ¿vale? Y vamos a retomar.
Ok, dos cuestiones bien importantes. La primera es que podamos como tal revisar las rúbricas de las actividades integradoras, porque recuerden que cada una de sus calificaciones se va a basar en eso. Y también en caso de que falte algún punto, o más bien alguna característica de la actividad, se va descontando los puntos. Recuerden también que ahí es en donde nos marca la cuestión del plagio, el nivel en el que se encuentra y también bajo qué criterio se van restando los puntos. Recuerden también que ya hoy es viernes, ya es el último día hábil de la semana, nos quedaría sábado y domingo. Por favor, en la medida de sus posibilidades, envíen sus actividades a más tardar el domingo en la mañana, porque suele ocurrir muchísimo que se dejan las actividades para enviar hasta último momento y el domingo por la tarde-noche se satura la plataforma y desafortunadamente hay personas que ya no pueden ingresar o que ya no la pueden enviar. Entonces procuren por favor enviarlas a más tardar el domingo por la mañana. Si la pueden enviar desde hoy o desde mañana que es sábado, perfectísimo. Recuerden también que en caso de que ocurriera alguna situación mayor, como alguna enfermedad, algún problema por ahí, que esperemos que no pase, se pueden comunicar conmigo a través del mensajero o a través del correo que les proporcioné en la bienvenida dentro del foro de novedades. Una vez que ustedes se comuniquen conmigo, ya me pueden decir qué fue lo que ocurrió para que yo les pueda asignar una extensión de tiempo y que ustedes puedan enviar su actividad. Pero recuerden que dicha extensión se puede solicitar únicamente el día lunes, martes o miércoles de la siguiente semana. Cuando pasa el miércoles ya excedió las 72 horas, entonces ya no se podrá realizar. Y recuerden también que el tiempo de respuesta de mensaje puede ser de 24 horas máximo, pero en días hábiles. Y para la calificación de sus actividades, 72 horas en días hábiles, ¿vale? Así que, ¿alguna otra duda que pudiera resolver antes de finalizar con este espacio? Ay, Adriana. sí, yo tengo duda referente a la primera actividad. Dice ahí, por decirlo, en una bueno, más bien, dice lo que se nos facilita y lo que no se nos facilita. Mi pregunta, bueno, más bien mi duda es, por decirlo, si yo le pongo, se me facilita escribir en Word, tengo que poner lo que no se me facilita, pero sobre el mismo tema, o pueden ser diferentes cosas que no tengan, también que no tenga nada que ver, por decirlo, con LASTIK, o es algo que No, pueden debe. ser diferentes cosas, porque si no puede ser contradictorio decir que se me facilita escribir en Word, pero al mismo tiempo se me dificulta. Entonces podemos elegir acerca de distintas cosas ya dependiendo de lo que tú identifiques en ti. Esa era mi duda nada más. Ok, muy bien. Entonces, ya que no tenemos más dudas, recuerden que yo me quedo al pendiente en el correo y en lo que es la plataforma y ha sido un gusto interactuar con ustedes. Adriana, Ángeles, muchas gracias por sus participaciones y aportaciones que generan que este conocimiento se vaya generando también en conjunto. Y bueno, deseo que pasen un excelente fin de semana. Les deseo mucho bienestar a ustedes y sus seres queridos. Nos podemos desconectar y el próximo espacio abierto hace el día miércoles de la siguiente semana y la invitación estará en la pizarra de sesiones. Hasta luego. Gracias, hasta luego, que tenga bonita tarde. Gracias. Gracias.